Quiero invitarla a que pueda ubicarse nuevamente en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Les recuerdo que hemos estado estudiando expositivamente, o mejor dicho, de forma consecutiva, Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Hemos estado estudiando poco a poco el Sermón del Monte, versículo tras versículo, las palabras que nuestro Señor Jesucristo comunicó a sus oyentes. Capítulo 5, versículos 27 al 30, dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a seguir hablando acerca de la pureza sexual y de su conservación, algo que por supuesto es muy importante en nuestro tiempo. Recordará que en el tiempo en el que se escribió este Sermón del Monte, en el tiempo en el que fue predicado y después en ese mismo primer siglo, como en lo que va a lo largo de la historia, siempre ha existido la inmoralidad sexual. Dijimos semanas atrás, o la semana pasada, perdón, que inmoralidad sexual se trata de cualquier tipo de perversión que se haga contra el diseño que Dios ha dado para la sexualidad. Dios es la fuente de origen de las relaciones sexuales como también del matrimonio. Y Dios ha establecido que es en el matrimonio donde se puede practicar fielmente el diseño que Él ha establecido para el gozo y el disfrute de marido y mujer. En ese sentido, el Señor también ha prohibido en el séptimo mandamiento que no cometamos adulterio. Y ahí nosotros podemos incluir no solamente el hecho de tener relaciones sexuales con una persona que no es nuestra pareja matrimonial, sino también podemos incluir el hecho de que se pueda cometer alguna inmoralidad sexual antes del matrimonio, como lo es la fornicación, y cualquier otro tipo de perversión. Allí incluimos el incesto, allí incluimos también las relaciones homosexuales o las relaciones entre mujeres. También se puede incluir ahí la perversión sexual de ver pornografía, como también la masturbación. Todas estas cosas que son un ataque directo al diseño que Dios ha dado, porque el Señor ha sido claro en su palabra que cualquier tipo de gozo sexual debe ser disfrutado dentro de los parámetros del matrimonio y con una sola persona, con nuestra pareja. Y ya, cualquier otro tipo de ejercicio sexual fuera de lo que el Señor ha delimitado es pecado. Y esto lamentablemente ha sucedido a lo largo de los siglos. Y con mucho lamento también me atrevo a decir que ha sucedido inclusive dentro del cuerpo de Cristo. Nuestro hermano Edward ciertamente había leído un poco acerca de lo que Pablo dijo a la iglesia de Corinto, quienes también en oportunidades caían en el pecado de la inmoralidad sexual. De allí que el Señor haya movido al apóstol Pablo o le haya urgido a escribir en contra de estos pecados que se estaban dando. Un ejemplo de ello era como el hijo de uno de los miembros de la iglesia en Corinto estaba practicando el incesto con su madrastra. Eso es una perversión total. Y los corintios, la iglesia en Corintios, se hacía la vista gorda. Eso requirió obviamente una exhortación. Ahora nuestro Señor nos llama a vivir en su justicia, la cual también implica que nosotros debemos vivir en pureza sexual. Eso fue la conclusión de lo que pudimos llegar la semana pasada. Y el Señor no solamente ha mandado que vivamos en pureza sexual, sino que también nos ha dado herramientas, instrucciones por las cuales podemos conservarla para gloria de su nombre y para vivir en su justicia. Cuenta un hermano que ya partió con el Señor llamado John Stott,
un predicador evangélico, que unos cuantos cristianos cuyo celo fue mucho más grande que su sabiduría, tomaron a Jesús al pie de la letra en el texto que vamos a estudiar hoy y lamentablemente terminaron mutilándose. Alguien diría, wow, qué sorprendente. Alguien lo tomó literalmente. Se cortó su propio miembro. Tal vez el ejemplo más conocido sea el de un hombre del tercer siglo llamado Orígenes de Alejandría. Ese hombre fue al extremo del ascetismo. Ya hemos hablado de eso. El ascetismo es sencillamente la idea religiosa que busca ser cada vez más espiritual al apartarse de algunas prácticas, como lo es el matrimonio, como lo es algunos alimentos, entre otras cosas. El ascetismo, por cierto, no es algo que la Biblia promueva, más bien lo condena. Entonces, este hombre llamado Orígenes llevó al punto extremo del ascetismo el querer mutilarse para no tener que padecer nuevamente de estas tentaciones. Obviamente, él fue a una interpretación excesivamente literal del texto, o mejor dicho, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, algo que por supuesto es innecesario. Por ejemplo, mire cómo él interpretó o cómo dio interpretación a lo que más adelante en el capítulo 19 de Mateo dice nuestro Señor. Capítulo 19, versículo 12 dice de la siguiente manera. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Este texto que acabamos de leer, unido con el pasaje de hoy, que es Mateo 5 del 29 al 30, este hombre llamado Orígenes lo interpretó lamentablemente literal y terminó mutilándose. Nuevamente, nunca faltan los que llegan a una interpretación extremadamente literal. Nunca faltan. En todos los tiempos de la iglesia siempre han existido quienes llegan a los extremos y se hacen daño a sí mismos. Por ejemplo, los que se autoflagelan su propio cuerpo pensando que por eso se van a hacer más santos o interpretando literalmente lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ahí dice que los que han sufrido en la carne han roto con el pecado e imitan al Señor Jesucristo. Hay algunas personas que queriendo imitar al Señor Jesucristo y creyendo que van a ser más santos, se autoflagelan. Pero no hay nada que podamos hacer a nuestro cuerpo, hablando de esfuerzos propios, por los cuales podamos nosotros soportar, o mejor dicho, ser más santos. No hay algo como eso. Pues recuerden que la maldad no viene de los miembros de nuestro cuerpo, viene de nuestro corazón. Ahí está el origen del mal. Miren, quiero citar lo que dice 1 Pedro 4.1 para demostrarle cómo las personas lo interpretan. 1 Pedro 4.1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, creyendo que al hacer esto, creyendo que al autoflagelarse, ya solucionan el asunto del pecado en su propia vida. Obviamente esto no es así. La cuestión es que aunque un hombre se mutile alguna parte de su cuerpo para evitar pecar, en su corazón seguirá existiendo la maldad y el deseo de codicia o de lujuria. En cualquiera de los casos, usted bien puede mutilarse alguna parte de su cuerpo, pero no es esa parte de su cuerpo lo que lo hace pecar. Ya usted debe saber por qué peca, porque en su interior también hay maldad. Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos? ¿De dónde salen los asesinatos? Dijo el Señor, del corazón. El apóstol Pablo le diría también a tales personas que tratan de automutilarse o autoflagelarse lo siguiente, lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 23.
que estas cosas que ellos hacen no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que se hagan daño a sí mismos no tiene ningún valor contra el apetito de la carne. Así pues, un cleptómano, es decir, alguien que tiene por manía robar, podría cortarse las manos a fin de no volver a robar. Pero pregunto yo, ¿eso bastará para que no lo haga más? Un cleptómano, supóngase que un cleptómano se corte las manos, ¿eso bastaría para que no robe más? No, porque el problema sigue estando en su corazón. Él muy bien puede, si no tiene las manos, usar los codos, la boca o cualquier parte de su cuerpo para seguir robando. Entonces, estas cuestiones no sirven contra esos apetitos. Ciertamente, a menos que la persona sea regenerada, esto es, que vuelva a nacer, que crea en el Señor Jesucristo, no podrá abandonar su pecado. Recuerden que la solución debe darse desde adentro y el único que puede obrar en el corazón de los hombres es ¿quién? Nuestro Señor. Nuestro Dios es quien tiene ese poder y esa autoridad. Así que, ¿a qué pues se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando habla acerca de cortarse la mano y quitarse el ojo? ¿De qué forma nos ayudaría esto a conservar la pureza sexual? Vamos a responder a eso, a estas preguntas en el transcurso del sermón. Y mi oración es que Dios permita que a fin de poder buscar ser puros sexualmente, nosotros podamos entender cada una de estas instrucciones que el Señor nos ha encomendado en su propia palabra. Así que hoy vamos a hablar acerca de la justicia de Cristo en la conservación de la pureza. La justicia de Cristo en la conservación de la pureza. Permiso, hermanos. Y lo primero que quisiera señalar respecto del desarrollo de este sermón es que no debemos perder de vista el contexto en el que Cristo está hablando. ¿Qué está haciendo Cristo en estos versículos? Si usted lee desde el versículo 17 en adelante, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo está contrarrestando o está corrigiendo la enseñanza de los escribas y fariseos. Así pues, cada vez que Cristo dice, oísteis que fue dicho, y después continúa con un, pero yo os digo, sencillamente Cristo está señalando la enseñanza de estos falsos maestros y la está contrarrestando con una correcta y verdadera interpretación de la ley. Porque recuerden que Cristo dijo, no he venido a abrogar la ley, no he venido a destruirla, sino a cumplirla. Dijimos que eso tiene diferentes significados. El primero de ellos es que Cristo vino a elevar la ley a su debido estándar, pues los falsos maestros habían bajado la ley de su estándar verdadero para hacer posible la justificación por la obediencia a las obras de la ley. Ahora, eso es imposible. De ahí entonces que el Señor Jesucristo la haya elevado a su verdadero estándar para convencer a sus oyentes, miren, ninguno de ustedes es justo. Y lo empezó a demostrar con cada una de estas enseñanzas que hemos estado estudiando. Quise mencionar entonces también esto al examinar estas enseñanzas. Una persona podría desviarse de la verdadera intención de nuestro Señor Jesucristo o lo que Él busca comunicar y terminar pensando que estas enseñanzas de Cristo son una serie de normativas a seguir para poder ser salvo, y quienes piensan de esa manera no es así, porque volverían a caer en el mismo problema de los escribas y fariseos. Para ponerlo de una forma más clara, los escribas y fariseos enseñaban que si cumplían la ley iban a ser salvos. Ahora, ¿eso era cierto? Hemos dicho que no, porque Dios desde el principio ha establecido la justificación no por las obras, sino por la fe. Así lo ha establecido el Señor desde el principio. Y cualquiera que piense que Jesucristo está dando normativas aquí para ser salvos, también está errando, porque nuevamente no se trata de lo que ustedes y yo podamos hacer. Se trata de la justicia de Cristo. Por eso es que cuando Él dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, eso también significa que Él, hablando de Jesús, es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Cuando la ley fue dada
fue dada con el propósito de que los que estuvieran debajo de ella miraran a Cristo. Cuando los profetas hablaron al pueblo israelita, gran parte de las veces que ellos profetizaban acerca del Mesías, lo hacían para apuntar a Cristo como el Redentor, el Salvador de la nación israelita, como también de todo el mundo. Un breve ejemplo, ¿recuerda el libro de Jonás? En el libro de Jonás se utilizan algunas figuras. Recuerda que el Señor Jesucristo en su ministerio dijo, señal no se va a dar, sino más bien la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, y así es necesario que el Hijo del Hombre también esté en la tierra 3 días y 3 noches. ¿A qué se está refiriendo? A la muerte del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, vemos como también era necesario la predicación del Evangelio, no solamente a la Israel nacional, sino a todas las naciones. Eso es algo que el Señor quiso corregir en Jonás, como también en toda la nación judía, al mandar a Jonás a predicar a una nación gentil como lo era Nínive. Entonces, hermanos, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo, apunta a Cristo. Entonces, para que realmente pudiera quedar demostrado que no somos salvos por nuestras obras o por cumplir con alguna normativa que establezca la Escritura, podemos ver al ejemplo del joven rico en Mateo 19. Recuerda que se le acercó un joven a preguntar al Señor, maestro, bueno, ¿qué cosa haré? Implicando que tenía que hacer algo para ser salvo. El Señor, obviamente, quiso demostrarle que no es apto para cumplir a la perfección la ley. Y le dijo, bueno, obedece a tu padre y a tu madre, hónralos, no cometas adulterio. Básicamente mencionó la segunda parte de la ley moral, que son los 10 mandamientos. ¿Y qué dijo este joven? Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Mentira. Nadie ha cumplido a la perfección la ley. Y el Señor Jesucristo se lo demostró de una manera tan humilde, pero también tan certera, que descubre la maldad de este joven. Ok, tú lo has obedecido, parafraseando un poco. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y sígueme. ¿Qué sucedió? El joven se fue triste. ¿Y qué demostró con ello? Que no estaba cumpliendo ni con el primer gran mandamiento, ni con el segundo, que es similar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Al amar más sus riquezas, dio evidencia de que amaba las riquezas más que a Dios. Y al querer retenerlas para sí, dio evidencia de que amaba más a sí mismo que a sus hermanos. Así que ni cumplió ni lo uno ni lo otro y se fue triste a su hogar. Entonces no había cumplido la verdadera ley del Señor. Entonces tales enseñanzas buscan llevar al oyente a 2 cosas. Y escuche esto con atención para que podamos permanecer en la misma unidad de pensamiento que el Señor está comunicando. El Señor busca que sus oyentes comprendan que no pueden tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos por sí mismos. En el versículo 17 queda demostrado. Él dijo, a menos que vuestra justicia fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero cualquier esfuerzo propio por ser mejor que los escribas y fariseos es fútil, es nulo, es imposible. Si nosotros nos comparamos con ellos en cuanto al cumplimiento de la ley, estamos ponchados, hablando coloquialmente. Entonces, eso era lo primero que Jesucristo buscaba comunicar, que no pueden tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos por sí mismos, y que por tanto no podían ser salvos por sí mismos. Y lo segundo que el Señor Jesucristo buscaba comunicar es que necesitaban la justicia de otra persona, no una justicia propia, sino que les fuera adjudicado, les fuera imputado la justicia de alguien más. ¿Saben quién es esa persona? Cristo Jesús. Todo creyente que ha sido salvo hoy ha sido justificado no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo, por una obediencia perfecta en la ley, a la ley, mejor dicho. Y muriendo en la cruz del Calvario, ofrece ahora esa justicia perfecta a todo aquel que mira al Señor. Ahora, una vez aclarado eso, también hay otra cuestión que debe quedarnos muy claro de todas estas enseñanzas,
Y es que una persona comienza a disfrutar de la justicia de Cristo ¿a partir de qué momento? Desde el momento en el que se arrepiente y cree. Solamente a partir de ese momento puede empezar a disfrutar de la justicia del Señor Jesús. Todo aquel que cree en su persona y su obra. Y también desde ese momento es que puede y debe permanecer en la justicia de Cristo hasta que Él venga. O sea que no solamente somos iniciados en la justicia de Cristo, sino que se nos llama a permanecer en la justicia de Cristo como un deber hasta que Cristo venga o hasta que partamos de esta tierra. Ahora bien, es bueno preguntar también, ¿cómo los creyentes pueden reflejar que permanecen en la justicia de Cristo? ¿Cómo nosotros reflejamos eso? ¿De qué manera nosotros damos evidencia de que estamos en la justicia de Cristo? Puede afirmarse que lo reflejan a través de una vida de obediencia a los preceptos del Señor. Y aquí es bueno hacer esta afirmación para que haga eco en nuestros corazones. Nosotros no obedecemos los mandamientos para ser justificados, sino que obedecemos los mandamientos porque somos justificados. ¿Entiende cuál es la diferencia? No obedecemos los mandatos del Señor Jesús para ser justificados, sino que porque somos justificados por la fe en el Hijo de Dios, es que podemos permanecer en su justicia y no de otra manera, porque si fuera de otra manera, entonces sería por obra. Y usted podría tener entonces de qué gloriarse, y lejos esté de nosotros pensar que podemos gloriarnos delante de nuestro Señor por algo que nosotros hagamos. Lo cantábamos hace un momento, ¿verdad? No podemos gloriarnos en nosotros mismos. ¿De quién nos gloriamos entonces? En Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, por lo que Él ha hecho por mí. Entonces, podemos demostrar y reflejar que estamos en la justicia de Cristo al obedecerle. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y le invito a que lea conmigo, Colosenses capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Colosenses 3 del 1 al 7. Mire este ejemplo de cómo es vivir en la justicia de Cristo. ¿Listos? Dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué hemos muerto? Obviamente a nuestro pecado. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y cómo pues debemos vivir? Ahí lo dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, permanecer en la justicia de Cristo implica que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y vivir en obediencia, poner la mira en las cosas de arriba. Eso nos va a ayudar a dejar de colocar la mirada o el enfoque en las cosas de este mundo. Entonces es obedeciendo los preceptos de Dios cómo nosotros podemos reflejar esa justicia de Cristo en nuestras vidas. Eso es entonces lo que nos lleva a atender a este precepto de Cristo que se evidencia en estos versículos que vamos a estar leyendo o estudiando, los versículos 29 y 30. Mire, en los versículos 27 y 28, Cristo habla acerca de la verdadera justicia respecto de la pureza sexual, la cual no solamente es afectada por cualquier acto externo de inmoralidad sexual. Mire, la pureza sexual de cada uno de nosotros no solamente es afectada cuando alguien cae en el acto del adulterio físico. Cristo Jesús demuestra también lo siguiente, que este acto de adulterio también se puede caer en él solamente con el pensamiento
con los deseos lujuriosos del corazón. Así podemos también cometer adulterio. Entonces, no solamente por cometerlo en lo físico, sino también por cometerlo en el corazón. Así pues, el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón, aunque no lo haya hecho de manera externa. No es COVID, hermanos, tranquilos. Entonces, esta realidad debe llenar de preocupación santa a los creyentes del Señor. Pues el deseo ferviente de los que tenemos la justicia de Cristo es ¿cuál? No deshonrar a aquel que nos ha llamado. Ninguno de nosotros quiere deshonrar al Señor, quien nos ha redimido del pecado. Tenemos que decir entonces que la preocupación sola no es buena en sí misma. Usted puede estar preocupado por la pureza sexual, pero la preocupación sola no es buena en sí misma. Es buena cuando esta es acompañada ¿de qué? De acción. Cuando acompañamos nuestra preocupación de acción, es decir, cuando procuramos evitar caer en el pecado. Es así como nosotros podemos preocuparnos de forma celosa por cultivar una vida sexual que honre al Señor. Por tanto, con tal disposición, prestemos entonces atención a las palabras que enseña nuestro Señor en esta segunda parte de esta enseñanza de la pureza sexual. Después de haber señalado que el adulterio se comete en el corazón y que es igualmente de pecaminoso que el que se comete externamente, Cristo dice y provee una implicación concluyente. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Estos versículos, hermanos, han generado a lo largo del tiempo muchas preguntas y muchas controversias. Así que vamos a tratar de atender a las principales para que no solamente en nuestro corazón repose en el Señor, sino que también podamos vivir en pureza sexual. Para empezar, ¿por qué Cristo relaciona el adulterio y la lujuria con el ojo y con la mano? ¿Por qué Cristo relaciona lo uno con lo otro? Quizá nos sirva algo de contexto para que podamos entender esta afirmación. Aquí el comentarista John MacArthur señala que en la cultura judía, el ojo derecho y la mano derecha representaban las mejores y más apreciadas facultades de un individuo. El ojo derecho representaba la mejor visión de alguien y la mano derecha las mejores habilidades de esa persona. Así pues, podemos decir fácilmente que ante la gran posibilidad de ser tentados a pecar lujuriosamente, se nos insta a no utilizar nuestras facultades que usamos diariamente para hacer lo malo y lo injusto delante del Señor. Que estas cosas que usamos diariamente, como lo son nuestra mirada y nuestras manos, podamos conservarlas en pureza. Es por eso que el Señor lo relaciona lo uno con lo otro. Aquello que usas diariamente, procura que no te lleve a pecar. Eso nos lleva entonces a la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere Cristo al decir que debemos sacarnos el ojo, cortarnos la mano y como también dice en otro pasaje, es decir, en Marcos capítulo 9, versículo 45, también cortarnos el pie si es ocasión de caer? Allí vemos tres cosas. Obviamente el contexto de Marcos 9 es diferente al de este contexto, Marcos 9:35. Pero nuevamente es similar sus palabras. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Qué quiere decir el Señor con todas estas cosas? ¿Se refiere que debemos hacerlo literalmente? ¿Debemos cortarnos o automutilarnos los miembros de nuestros cuerpos? Gracias a Dios, podemos decir que el Señor Jesús no está refiriéndose de forma literal a automutilarnos nuestros miembros. De hecho,
en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, se hizo bien al prohibir esta práctica bárbara de la automutilación que practicó este hombre hereje llamado Orígenes. Se prohibió porque algunos querían imitar sus propias prácticas, creyendo que por eso iban a ser más santos o más espirituales. Pero nuevamente cometieron ese grave error, porque el pecado no estaba en sus miembros, el pecado estaba en su corazón. Así pues, podemos empezar a ver que no se refiere de forma literal. Pobrecitos aquellos que lo interpretaron de forma literal, porque el pecado seguía estando en sus corazones. Hermanos, estas instrucciones tienen un sentido más simbólico que literal. Así pues, Cristo nos está diciendo lo siguiente, que ante la tentación a caer por alguna de estas facultades como lo son el trabajar o el hacer algo, el caminar hacia alguna parte o el ver algo, hagamos que sea lo que sea necesario a fin de no sucumbir ante ellas. Eso es básicamente lo que se nos dice, que ante la tentación de caer por alguna de estas facultades, procuremos no satisfacer los deseos de la carne. Nuevamente citando a John Stott, él lo parafrasea de la siguiente manera, y escuche con atención esto. Si tu ojo te es ocasión de caer, porque la tentación llega a ti por medio de tus ojos, es decir, los objetos que ves, entonces sácate los ojos. Es decir, no mires. Si la tentación te viene por los ojos, no mires y ya. Compórtate como si realmente te hubieras sacado los ojos y los hubieras tirado y ahora estuvieras ciego y por eso no pudieras ver los objetos que anteriormente fueron ocasión de caer para ti. Así, eso es una mejor manera de entenderlo. Además, si tu mano o pie te son ocasión de caer, porque la tentación te llega por medio de tus manos, es decir, las cosas que haces, o por tus pies, es decir, los lugares que visitas, entonces córtalos. En otras palabras, no lo hagas, no vayas. Más claro, imposible. Compórtate como si te hubieras realmente cortado las manos y los pies y los hubieras tirado y ahora estuvieras lisiado y por eso no pudieras hacer las cosas o visitar los lugares que anteriormente te eran ocasión de caer. Esa es una mejor manera de verlo. Es la misma enseñanza que está dando el Señor Jesucristo. Esta es una instrucción de Cristo para que huyamos, hermanos, para que huyamos de todo aquello que pueda hacernos caer. Observemos la hermosa instrucción o la hermosa forma en la que el Espíritu Santo nos alienta a usar nuestro cuerpo y nuestros miembros para la justicia que es de Cristo. Qué bueno es que la palabra sea una unidad en toda ella y que cada pasaje no contradice otro, sino que van en una misma línea. Mire lo que dice y puede leer conmigo. Romanos capítulo 6, del versículo 11 al 14. Romanos 6, del 11 al 14. Dice así. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, esto es los deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso significa, querido hermano, que si usted ha creído en Cristo, usted ha sido librado del pecado. Ya usted no es esclavo del pecado. Ya el pecado no reina en su vida ni en su cuerpo. Ahora, por la gracia de Dios, usted ha sido empoderado para hacer frente al pecado.
Y es por eso que a los creyentes se nos da la instrucción: ya no reine el pecado en tu vida o en tu carne. Haz morir lo terrenal en tu vida. Solamente un creyente puede obedecer a ese mandato. Puede ser que alguno que está escuchando esto pueda estarse preguntando: ¿y si no soy creyente, qué puedo hacer? Hoy es el día de salvación. ¿Quieres ser libre del pecado? Ven, amigo, a Jesús. Pues Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y sea rescatado de la esclavitud al pecado para ahora ser libremente esclavo de Jesucristo. El Espíritu Santo también guió a Salomón para dejarnos la siguiente instrucción en relación con el adulterio, lo cual, por supuesto, es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo también está enseñando aquí. Y quiero señalar lo siguiente: esta instrucción no solamente es para los jóvenes, esto es para todos nosotros, para todos. Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 29. Proverbios 6, del 20 al 29. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, en tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer, el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Y lo que es cierto para nosotros como hombres, que se nos comunica esto, también es cierto para las damas. Cuidado, jovencitas, con prestar tu oído a las dulces palabras de algún joven o algún hombre que quiera seducirte. No te dejes guiar por sus palabras, que pueden sonar bonitas, que pueden sonar muy atractivas. No te dejes guiar de eso. Que el mandamiento del Señor sea para hombres y para mujeres luz. Que nos instruyan a evitar el pecado. Que sean camino para nuestras vidas. Esa es la instrucción que nos está dando nuestro Señor Jesús. Esto pues nos lleva a considerar algunas formas prácticas para evitar caer en el pecado de la lujuria y poder conservar entonces la pureza sexual. En primer lugar, consideremos la mirada, las miradas. Si consideras que eres débil por la mirada y que puedes llegar a pecar por ver a una mujer hermosa o a un hombre de buen aspecto pasar, mejor mira hacia otro lado o vete de ese lugar. Así de sencillo. He practicado en mi propia vida el hecho de que cuando pase alguna mujer de buen aspecto, sencillamente miro para otro lado. ¿Por qué? Hermanos, porque podemos ser tentados a caer al mirar prolongadamente a una mujer. Si el Señor te ha salvado, te tengo la buena noticia. Has recibido del Señor el poder como para mirar hacia otra parte o sencillamente dejar de mirar. David hubiera podido dejar de ver a Betsabé desnuda y así poder evitar los pecados sucesivos si al divisarla hubiera sencillamente huido de la terraza en la que estaba. ¿Recuerdan la historia de David? David
estaba en lo que hoy en día llamaríamos, bueno, básicamente una terraza, pero ahí en la Biblia dice, no recuerdo bien cuál era el término que utilizaba, pero estaba ahí como en el balcón y caminando por allí divisó a esta mujer desnuda. Él hubiera podido evitar pecar las cosas que hizo con solamente apartar su mirada. Vayamos al segundo ejemplo. Si considera que eres débil por las cosas que haces con las manos, es mejor que te pongas a hacer otra cosa, a concentrar tu vida o tus esfuerzos, tus cualidades o tus virtudes en cualquier otra cosa, menos en hacer aquello que te va a hacer pecar. En nuestro tiempo, tratando de aplicar esto a nuestras vidas hoy, las manos son las que abren la puerta a todas las cosas que vemos. Así pues, nuestras manos o con nuestras manos damos clic a los videos que no debemos ver. Hoy en día es mucho más fácil acceder a estos contenidos pornográficos de lo que lo fue siglos atrás, o por lo menos hace un siglo. Antes las personas tenían que esforzarse por tratar de estar en oculto y poder practicar sus obras pervertidas. Hoy en día solamente alguien tiene que cambiar de canal o sencillamente dar un clic para acceder a ese contenido pervertido. Si es que por ese tipo de cosas tú te sientes inclinado a pecar o a practicar hábitos ocultos fuera del matrimonio, sencillamente ponte a hacer otra cosa. Ocupa tus manos a hacer cualquier otra cosa menos aquello que es pervertido. Regresando al ejemplo de David, podemos señalar que una causante del pecado que cometió fue la ociosidad. ¿Usted sabe qué es eso? Ociosidad significa sencillamente permanecer en ocio o sencillamente no hacer nada. Estar o pasar su vida sin hacer nada. Debiendo trabajar, prefiere quedarse sin hacer nada. Inclusive, usted puede estar en su trabajo y ser ocioso, sabiendo que debe cumplir con ciertos objetivos, prefiere quedarse ahí en su computadora o en cualquier otra área de su trabajo sin hacer nada. Eso es ocio. En vez de ponerse ocioso, es mejor que se ponga a trabajar, que ponga sus manos a realizar las cosas que debe hacer. Entonces, parte de lo que guió a David a pecar fue su ociosidad, pues debiendo estar en la guerra junto con sus soldados, ¿dónde prefirió quedarse? En su casa. Vamos, por favor, al primer libro de Samuel, o al segundo libro, perdón. Capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ya había sabido que ella estaba casada, y aún así prefirió pecar. Él hubiera podido evitar ese pecado estando ¿en dónde? En la guerra, peleando por su pueblo, acompañando a su ejército para poder defenderse de estos gentiles o de estas naciones que querían acabar con Israel.
él hubiera podido evitar el pecado si solamente no hubiera sido ocioso. Y hermanos, esto es un ejemplo para nosotros. Y esto es algo, creo que puede estar confirmado. Cuando usted está más ocioso, su mente maquina más formas de cometer pecado. Cuando usted está sin hacer nada, es en esos momentos donde puede verse más tentado a pecar con sus manos. Así que evite estar ocioso, evite estar sin hacer nada y disponga sus miembros, sus manos a trabajar, a utilizarlos para la gloria de Dios. Eso nos lleva entonces a la tercera consideración. Aunque no pertenece al texto que estamos estudiando hoy, el pasaje de Marcos que leímos hace un momento de cortarse el pie si es ocasión de caer, si consideras que eres débil en los lugares a donde frecuentas ir, entonces, ¿cuál es la solución? No vayas. Así de sencillo, no vayas. Una vez conversé con un amado hermano que fue miembro de esta iglesia. Él está en otro país. Y este hermano, igual que yo, lucha con el sedentarismo. Y él compró una máquina de hacer ejercicio, esas que son como unas bicicletas estáticas, que no se mueven, sino que uno empieza a darle allí a los pedales. Y yo le preguntaba, hermano, pero ¿por qué no vas a la plaza y haces ejercicio si tú hubieras podido evitar gastar ese dinero? Él me dijo, hermano, hay una razón por la que no voy a la plaza a hacer ejercicio. Que lamentablemente las damas que iban a hacer ejercicio también en las plazas o en los gimnasios se vestían de una forma muy provocativa. Y para evitar el pecado, él prefería sencillamente quedarse en su casa y dejar de frecuentar esos lugares donde había mujeres que no se vestían de forma adecuada, sino que sencillamente se vestían para provocar a los hombres. Eso es sabio. Eso es sabio, precisamente porque sabiendo que podemos llegar a caer por los lugares donde nuestros pies nos llevan, es mejor quedarnos en nuestras casas y hacer ejercicio por nuestros propios medios. Usted puede estar pensando, oye, qué simplista es eso. ¿Qué más podemos decir al respecto, mis hermanos? Si quieres cortarte la mano, cortarte el pie o sacarte el ojo de forma literal, déjame decirte esto. No vas a lograr nada con ello porque el pecado sigue estando en tu corazón. Pero si en cambio has sido libertado por el Señor Jesucristo, puedes utilizar estas simplezas para evitar pecar. Y si realmente estás muy afectado de manera que te sientes muy guiado a pecar, hay otra solución. Bueno, no quiere decir que sea una mejor solución, sino sencillamente otra herramienta. No estés solo. A los que están solteros, el Señor también les llama que si se están quemando, cásense en el Señor. Evita el pecado. A los que ya están casando y también están luchando en pro de conservar su pureza sexual, también cuenten con su esposa o con su esposo. Este predicador John Stott, en su libro del Sermón del Monte, él comentaba que es bueno tener aliados de batalla. ¿Usted sabe qué es eso? Poder contar con alguien de mucha confianza con quien usted pueda hablar y poder decirle, hermano, me siento muy tentado, por favor, ora por mí. Para quienes piensan que la oración no sirve de nada, déjeme decirle que usted está teniendo o usted está despreciando este don de Dios. La oración es poderosa. ¿Por qué? No es poderosa en sí misma, sino porque acudimos a aquel que es dueño del poder o la fuente misma del poder, aquel que puede obrar en el corazón de su hermano para quitar de su mente todo lo que lo lleva a pecar. Busque aliados de batalla. Si su tentación es fuerte, busque aliados de batalla que le puedan ayudar, que lo puedan animar, que oren por usted, que le instruyan y le digan, hermano, no vayas, hermano, quita el televisor, sácalo de tu cuarto, trata de no estar solo. Utilizar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado hermanos y hermanas con quienes contar. Acudamos a nuestros hermanos, compañeros de batalla y luchemos contra el pecado. Así que quede claro para nosotros que el Señor Jesucristo nos está llamando a evitar el pecado. En conclusión,
Quisiera utilizar una expresión que una vez leí de cierto pastor, que cuando se trata de Satanás, la Biblia nos llama a resistirlo. Vamos a leer, por favor, Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Qué interesante es eso, ¿verdad? Ahí la palabra resistir sencillamente significa estar firmes, no dar un paso atrás. Es como estar en el campo de batalla. En el campo de batalla la meta es cada vez caminar hacia al frente, conquistando más terreno. Cuando se nos llama a estar frente o a resistir a Satanás, sencillamente se nos llama a estar firmes, a no retroceder, a no ceder ni un paso hacia atrás, sino seguir caminando hacia el frente, a no pecar. Eso es en relación con Satanás. Pero cuando se trata de la tentación, la Biblia no nos dice que hagamos frente a ello. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Huyan. No porque la tentación sea más grande que Dios. Ojo, tengamos cuidado con eso. Quiero tener cuidado con esa ilustración. No porque la tentación sea más grande que Dios. Es que nosotros somos débiles. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 22. Dice así. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando se trata de esas pasiones, que también pueden entenderse como las tentaciones de nuestras vidas, no se nos llama a que, bueno, tú eres fuerte. Si en algún canal están pasando algo que es indebido, no importa, tú eres fuerte, tú puedes soportar eso. Sigue viendo esa película que tiene escenas indebidas. Tú tienes poder del Señor. No, en ningún momento la Biblia nos dice eso. ¿Qué nos dice la Biblia? Huye, huye, huye. No se nos llama a permanecer en la tentación. Y es interesante que el Señor nos diga también en otra parte de las Escrituras que no hay tentación que no podamos soportar, sino que el Señor nos ha dado con cada tentación la salida. ¿Cuál es la salida entonces para evitar caer en el pecado sexual? Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor mira hacia otro lado. Si tu pie te es ocasión de caer, sencillamente vete del lugar donde estás. Y si tu mano te es ocasión de caer, deja entonces de practicar la ociosidad y ponte a trabajar, ponte a hacer algo productivo. No juegues con fuego. No pienses que eres lo bastante fuerte como para poder ver y tocar lo que no te conviene o también ir a donde no te conviene estar. Para quienes hemos sido regenerados, esto no es algo a considerar o no, sino algo en lo que debemos estar obligados a practicar si realmente queremos conservar la pureza sexual. Hermanos, esto es obligatorio. ¿Quieres estar puro sexualmente? Obedece a tu Señor y te irá bien. Las batallas pueden ser duras, pero confiad en el Señor, que el Señor da la fuerza, el Señor da el poder para que podamos hacer frente a toda esta clase de pecados. Y la buena noticia entonces, para concluir, los que aún no han sido libertados del pecado, el Señor ofrece libertad. Ven a Jesús, arrepiéntete de tu maldad, reconoce que tú no eres bueno en ti mismo, reconoce que eres un ser pecador, que has ofendido a Dios y que tu ofensa no es una ofensa simple, es una ofensa cósmica, es decir, algo terrible contra Dios, que por tu pecado eres digno de la muerte. Arrepiéntete de ello, pero acude al Señor Jesucristo. Acude al Señor Jesucristo porque Él murió en la cruz del Calvario para llevar el pecado de todo aquel que cree en Él.
¿Qué esperas? Ven a Jesús.